publicado en la revista Radiology. El nombre del paper es Caracterización no invasiva de la angiogénesis tumoral y la oxigenación en el glioblastoma recurrente tratado con bevacizumab mediante el uso de la resonancia magnética con susceptibilidad magnética dinámica. Esto es un análisis secundario del ensayo 26101 de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer. En este paper estuvieron incluidas 37 instituciones europeas. Aquí se muestra en la diapositiva cuáles fueron las principales de ellas. Bueno, ¿cuál fue la importancia de este paper, el antecedente de por qué realizar este paper? Ellos dicen que la relevancia del tratamiento antiangiogénico con bevacizumab en pacientes con glioblastoma es controvertida, porque el beneficio de supervivencia sin progresión no fue lo mismo o no se tradujo en un beneficio de supervivencia general en los ensayos aleatorizados fase 3. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Ellos realizaron una caracterización longitudinal de la angiogénesis intratumoral, de la oxigenación tumoral, mediante el uso de la resonancia con agente de contraste en susceptibilidad magnética dinámica y evaluar su potencial para, con las imágenes, poder predecir el resultado de la administración del bevacizumab. Estos tumores, el glioblastoma, como ustedes saben, es el tumor cerebral primario maligno más común y pues a pesar de las décadas de investigación sigue siendo una de las formas más letales del cáncer. Estos tumores son altamente angiogénicos y se caracterizan por presentar proliferaciones vasculares que son alimentadas sustancialmente por el factor de crecimiento endotelial vascular. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el uso del bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante que se une a este factor de crecimiento endotelial vascular en pacientes con glioblastoma recurrente después de una serie de ensayos de fase 2 que fueron muy alentadoras. Estas son los ensayos de fase 2. Con tasas de respuestas prometedoras en las imágenes de resonancia magnética y un retraso en la progresión del tumor. Sin embargo, ensayos posteriores aleatorizados de fase 3 confirmaron que sí había una supervivencia libre de progresión significativamente más prolongada con el uso del bevacizumab. Sin embargo, esto no se tradujo, como lo dije anteriormente, en un beneficio de la supervivencia general, ni en el contexto de tumores recién diagnosticados cuando se agrega el bevacizumab al tratamiento estándar, ni en la primera recurrencia cuando se compara el bevacizumab con quimioterapia, que en este caso es la lomustina. Entonces, a pesar de la sólida justificación biológica para el uso de agentes antiangiogénicos en el glioblastoma, los resultados de los ensayos aleatorizados en fase 3 disponibles indican que el bevacizumab puede no ser beneficioso en poblaciones no seleccionadas de pacientes con glioblastoma. En consecuencia, ha habido un gran interés en identificar biomarcadores predictivos para seleccionar un subconjunto de pacientes que tengan más probabilidad de beneficiarse de este medicamento. Específicamente, la evaluación de la vasculatura del tumor a través de la resonancia con contraste y la susceptibilidad magnética dinámica puede ofrecer un sustituto biológicamente significativo para predecir la respuesta de tratamientos a los agentes antiangiogénicos. Este es en materiales y métodos, como esto es en diseño de estudios, este es como tal es un análisis secundario, donde se analizaron los datos de resonancia magnética de pacientes que tenían tumores cerebrales que se adquirieron como parte del ensayo prospectivo
EORTC, que es la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer, específicamente el análisis secundario del ensayo 26101, que estuvo realizado entre octubre del 2011 y diciembre de 2015. Este fue un ensayo prospectivo aleatorizado en fase 2 y en fase 3 en pacientes con primera progresión de glioblastoma después de quimioterapia y radioterapia estándar. En resumen, en el ensayo fase 2 se evaluó la secuencia de tratamiento, como los ensayos normalmente de fase 2 se evalúa qué tan óptimo es el tratamiento del bevacizumab y lomustina, mientras que en el ensayo fase 3 se compararon pacientes tratados con lomustina sola y pacientes que estaban tratados con lomustina y bevacizumab. En general, el- el estudio inicial fue de 596 pacientes, 159 pacientes en fase 2 y 437 pacientes en fase 3. Los pacientes fueron asignados a este análisis en dos grupos. Los que recibieron bevacizumab, que son los grupos B, y los que no recibieron bevacizumab, que son los grupos que están con las letras o las iniciales sin B. Esto es para el tratamiento de primera recurrencia del glioblastoma. Bueno, y ahí se menciona cómo se hicieron el postprocesamiento, el software que utilizaron para calcular el flujo sanguíneo cerebral y los mapas de volumen sanguíneo cerebral y también para calcular la tasa metabólica tumoral de los mapas de oxígeno. En total fueron 254 pacientes. De estos 254 pacientes, buscaron los pacientes que tuviesen la resonancia magnética. Las secuencias que se utilizaron fue la T1 pre y post contraste, el T2, la secuencia FLAIR y la secuencia de susceptibilidad magnética dinámica. Se hizo una resonancia inicial y cada 6 semanas hasta las 24 semanas y luego cada 3 meses. Bueno, en cuanto a la discusión, lo primero es que sigue existiendo una necesidad clínica insatisfecha de biomarcadores accesibles de manera fácil e idealmente no invasiva, capaces de delinear la actividad molecular y predecir el resultado del tratamiento antiangiogénico en pacientes con glioblastoma. El objetivo de ellos, ¿cuál fue? Fue abordar estas necesidades mediante el análisis de los datos de resonancia y con contraste y susceptibilidad magnética dinámica en un ensayo prospectivo, como lo mencioné anteriormente, en fase 2, fase 3, y ellos procesaron unos datos por resonancia, como fue la cuantificación longitudinal del volumen sanguíneo cerebral relativo normalizado, que esto refleja la angiogénesis, el flujo sanguíneo cerebral relativo normalizado, que esto refleja el flujo sanguíneo, y la tasa metabólica del oxígeno en el tumor, que reflejaría el estado de oxigenación del tumor. Y encontraron que el tratamiento con bevacizumab disminuye significativamente los volúmenes tumorales y las anomalías de la señal con contraste y sin contraste en secuencia FLAIR, y disminuye también la angiogénesis intratumoral, el flujo sanguíneo y el consumo de oxígeno. Este efecto como tal se limitó a los pacientes a los que se les administró bevacizumab, es decir, esto es en el grupo BEP. En el grupo no BEP no se encontraron estos beneficios. Aunque estos hallazgos reflejan la efectividad del bevacizumab para extender la supervivencia libre de progresión, no se encontró una asociación predictiva en términos de supervivencia general entre el efecto del tratamiento con bevacizumab y los parámetros de imagen evaluados. En conclusión, el análisis secundario del ensayo 26101 de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer demuestra que el bevacizumab reduce efectivamente los volúmenes tumorales, la angiogénesis intratumoral y el consumo de oxígeno,
lo que refleja su eficacia para prolongar la supervivencia libre de progresión. Sin embargo, ni la teoría de la normalización vascular sugería, ni el valor de evaluar la extensión de la angiogénesis o el consumo de oxígeno por resonancia magnética muestran un aumento de la supervivencia general en pacientes tratados con bevacizumab. Esto sería pues lo más